Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchen esta hora. Les habla el siervo de Jesucristo, Denis Cuevas, del Ministerio Comando Evangelización de Cristo, una vez más trayendo o compartiendo, ¿verdad? Una cápsula apologética, en este caso de lo que es en defensa de la fe, que eso es lo que significa apologética. Y me gustaría aclarar, yo he sido llamado a predicar que Cristo viene, Cristo regresa. Un mensaje que lamentablemente no estamos escuchando en estos tiempos, porque lo que se está escuchando es mucha motivación, prosperidad, cosas bonitas, pero el mensaje que cambie y transforma las vidas y que hacen que esas vidas se preparen para que en santidad, para ser arrebatadas para el cielo cuando Jesucristo regrese, lamentablemente es el mensaje que no se está escuchando en este tiempo. Y gracias a Dios por ese mensaje fue que yo vine a estar firme en los pies de Cristo, ¿verdad? Estar firme en Cristo. Y hoy día es que yo puedo compartir este mensaje con ustedes y estar aquí delante de las cámaras, porque sin esto, si no hubiese sido por ese mensaje, pues yo dudo mucho que hoy yo estuviera aquí. Así que quería dejar esa explicación. A pesar de todo, también he sido llamado a predicar lo que es el fin de los tiempos, que es eso, de que Cristo regresa, y la apologética, que es la defensa de la fe, ¿verdad? Y hablar sobre las doctrinas bíblicas y doctrinas en contra de la palabra de Dios, como falsas sectas y falsas religiones que en este momento están poniendo en peligro la vida de muchas personas y muchos cristianos en este momento. Así que, sin más preámbulos, yo quiero decirles en este momento, en esta cápsula de la defensa de la fe, que es apologética, bajo el tema: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es uno de los versículos bíblicos. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Vamos a dejarlo ahí, vamos a comenzar con esto. En Hebreos 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios está ahí para poder socorrerle y ayudarle, si te acercas con fe. Y que es galardonador de los que le buscan, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios nunca, jamás. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, muchas personas dicen, pero ¿por qué si la religión no es para discutir? Para empezar, estamos hablando del cristianismo, o más bien de Jesús en este caso. No estamos para discutir, es correcto. Pero nos dice la palabra que tenemos que contender ardientemente por la fe. O sea, que tenemos que defender la fe de Cristo, la fe en Cristo. Lo que está la palabra de Dios. Tenemos que defenderla con la sabiduría del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha dado, o sea, que Dios mismo nos ha entregado, ¿sabes? Nosotros no es meramente, no es con sabiduría humana, no es porque nosotros creemos esto, porque a nosotros nos parece, no, es de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, nos parezca o que nos gustaría añadirlo, quitarlo, lo que sea, eso es un asunto nuestro, porque hay de aquel que le quita la palabra de Dios, porque muchas plagas, como menciona el libro de Apocalipsis, vendrán sobre él y Dios quitará su parte del libro de la vida, si es que esa persona aceptó a Cristo al haberse arrepentido de sus pecados. Y si vuelve atrás y si es apóstata, o sea, se desvía de la fe en Cristo y habla las cosas que no tiene que hablar y decir muchas mentiras que están en contra de la palabra de Dios, pues entonces Dios borrará su libro del libro de la vida. O sea, pero estamos hablando en este caso, tenemos que contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aleluya. Entonces, eso se encuentra en Judas, capítulo 1, versículo 3. Ese es el único libro de Judas que hay. Primera de Pedro 3:15 también dice lo siguiente: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y saber que hay muchas personas que pueden hacer preguntas que si nosotros no estamos preparados no vamos a poder contestarle.
Porque para esto, para poder contestarle, tenemos que haber estudiado, claro, con la sabiduría del Espíritu Santo, porque por más que estudiemos en el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía y nos da la iluminación y nos revela lo que está escrito. Nos ilumina la palabra de Dios, nos da, nos ayuda a entender, aleluya, lo que está escrito, lo que debemos poder explicar a las personas. O sea, que es Dios a través de nosotros. Pero mira esto, hermano. Por eso es importante estar viviendo para Dios y estar preparado para darle una respuesta bíblica a las preguntas, a las inquietudes, interrogantes que las personas tienen. Y yo fui un ejemplo de eso porque en mi niñez, en mi infancia, no sé si a usted le ha pasado, pero yo por lo menos viví esa experiencia. Yo quería saber acerca del fin del mundo y si verdaderamente cuál era, se puede decir, el camino correcto, la religión correcta. No me gusta utilizar la palabra religión, pero quería saber cuál era la verdad, porque había escuchado tantas cosas y yo llegué a pensar, pues cada cultura, cada persona adora a Dios a su manera, o cada religión, todos llegan al mismo cielo, al mismo camino que es el cielo, y eso no es lo que me dice la Biblia. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Eso lo dijo Jesús. O sea, aquí hay dos cosas. O alguien se equivocó, o nosotros nos equivocamos al pensar, o las personas que piensen que a través de diferentes religiones o sectas, todo lo importante es la intención, todos los caminos conducen a Dios, o ellos están bien, o son unos mentirosos, o Jesús entonces mintió. Que estoy 100% seguro que Jesús dijo toda la verdad y en Él no hay mentira alguna. O sea que el que piensa lo contrario está haciendo a Jesús mentiroso. O sea, el mentiroso es la persona que dice que Jesús está mal y que dice que todas las religiones conducen a Dios, cuando la Biblia me dice a mí que solamente a través de Jesucristo se llega al cielo, se llega al Padre en este caso. O sea, dice así: presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Este tema, que es cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, va a estar presentado en dos partes, en varias partes, pero voy a hacerla bajo ese tema en dos partes. Y esta primera parte que voy a hablar, se habla sobre las cosmovisiones. Usted me dirá, ¿qué es eso? Los 8 puntos de vista que existen, que toda persona a nivel mundial está incluida en una de esas 8 cosmovisiones, lo quiera creer o no. O sea, en estas 8 cosmovisiones no hay opción. Tenemos que elegir una de estas 8, no hay otra más. Pero de estas 8, después yo les mostré que hay una verdadera, pero esa verdadera se compone en otra subdivisión que en esa hay una real y las otras dos, pues, una es a media verdad y la otra es mentira. Pero hacer poco a poco, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a ver esto. Empezamos con las 8 cosmovisiones. La primera es el ateísmo. Ateísmo dice que Dios no existe. Si existiera, no podríamos saber nada de Él. La palabra de Dios dice en el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, dice Dios. No hay quien haga el bien. O sea, la Biblia no utiliza la palabra ateo. La persona ateo que no cree en Dios. La Biblia no lo llama así, lo llama necio. Porque dice el necio en su corazón que Dios no existe. Mire esto. El Salmo 10:4 también dice lo siguiente: el impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Eso es lo que dice el Salmo 10:4 acerca del impío, refiriéndose a la persona que es atea, que no quiere buscar a Dios. Esa es la primera cosmovisión. Vaya usted observando en cuál de estas 8 usted va encajando. La próxima se llama el agnosticismo. Esa cosmovisión, agnosticismo, es la postura que es neutral. No están a favor ni en contra de la asistencia de Dios. O sea que ellos pueden decir, Dios como puede ser que exista o puede ser que no exista. No estamos seguros. No estamos seguros. O sea, son gente que no se quiere comprometer. Romanos 1, 19 al 20. Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 20 dice lo siguiente:
porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Mire eso, para que no hay excusa, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, que nadie tiene excusa en este planeta Tierra para decir, es que yo nunca supe de Dios, a mí nunca me llegó el Evangelio. O sea, todo el mundo tiene, no importa dónde esté localizado, en qué región del planeta Tierra esté viviendo, esté habitando, no tiene excusa. Dios se le ha manifestado de una manera u otra. Claro, la manifestación total es Jesucristo. Pero aquellas personas que por alguna razón el Evangelio no se le ha predicado, me imagino que, ¿verdad? Hay personas que viven tal vez en una selva, unos indios o por el estilo, personas así, ¿verdad? Que es bien difícil penetrar para llegar a ese lugar para predicarles acerca de Cristo. Aún ellos no tienen excusa, aún ni tan siquiera ni ellos. O sea, que todo el mundo, Dios los va a juzgar de acuerdo también a lo que hayan escuchado y lo que hayan conocido. Vamos a ver aquí. O sea, pero esta posición está fuera de la palabra de Dios, agnosticismo. O sea, no se puede decir, no estamos seguros si hay Dios o no. Pues, ¿no estás seguro, papá? ¿No estás seguro si hay Dios o no? No te preocupes que en el infierno, cuando estés allá, vas a creer si hay Dios o no. Así que prepárate con Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos al panteísmo. Panteísmo dice lo siguiente, mire esto. Todo lo que existe es Dios. O sea, todo es Dios. ¿Dios es todo? Eso es lo que dice el panteísmo. Dios y la naturaleza son la misma cosa. Por lo tanto, enseña, o sea, la filosofía o la cosmovisión del panteísmo enseña que todas las estrellas, todas las galaxias, los planetas, las montañas, el viento, la lluvia, son todas una y lo mismo, parte de lo que Dios es. Por lo tanto, el panteísmo declara que todo es Dios. ¿Qué dice el cristianismo bíblico? La Biblia enseña que Dios está separado de su creación y que Él la creó. O sea que la creación fue, mira la palabra, creación, creada por Dios. No que la creación y Dios es lo mismo, no. La creación fue realizada por Dios, la naturaleza, los animales, las plantas, los seres humanos, todo fue creado por Dios. En Génesis 1, capítulo 1, del 1 al 30, lo dice, el capítulo completo de Génesis. Mientras que el panteísmo declara que Dios y la creación comparten la misma naturaleza y esencia. O sea, no hay separación ahí. Entre Dios y la naturaleza son una misma cosa, no hay separación. Eso es lo que dice el panteísmo. Y uno de los ejemplos en que podemos ver esta filosofía o esta como visión del panteísmo, una de estas expresiones que podemos encontrar del panteísmo sostiene que Dios es una fuerza, mire esto, es una fuerza, the force, la fuerza presente en todas las cosas. ¿Qué les recuerda eso? La famosa película Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Por cierto, ¿verdad? Punto y aparte, me gusta mucho, pero no significa que voy a apoyar lo que dice ahí. Eso es una cosa muy diferente. Pero mire este concepto, o sea, estamos viendo que esa película también es una película religiosa, bajo la cosmovisión, el panteísmo, que todo es Dios. Y se le llama la fuerza en este caso. Pero vamos a seguir con la próxima cosmovisión. Panenteísmo. Panenteísmo, ¿qué significa eso? Considera a Dios como un ser que se diferencia del mundo, pero depende de él. Dios procede del mundo y el mundo procede de Dios. Es una relación simbiótica. Aparentemente los filósofos Platón y Sócrates eran de esta cosmovisión del panenteísmo. El panenteísmo sostiene que Dios cambia. Los panenteístas piensan de Dios como un director finito, o sea, limitado, cambiante de los asuntos del mundo, que trabaja en cooperación con el mundo para lograrse más perfecto en su naturaleza. O sea, que Dios tiene que seguir trabajando en el mundo para Él seguir siendo más perfecto. Mire esto, cuando dice la palabra que Dios es inmutable, que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, aleluya. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a estar cambiando, lamentablemente. Y muchas veces para mal. Si cambiamos para bien, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso lo podemos hacer a través por la sangre de Cristo. Pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. Pero Dios no necesita estar cambiando porque ya es perfecto. Ellos creen que el mundo es el cuerpo de Dios. Mire esto.
O sea, que el planeta Tierra, el mundo, es el cuerpo de Dios. Mire eso. Cuando Dios es espíritu, claro, y la forma visible de Dios, que es Jesucristo, tiene ese cuerpo, ¿verdad? Que eso es diferente. Vamos con el próximo. Dice, al decir que Dios cambia, confunde la creación con Dios. Niega los milagros. O sea, los milagros están vigentes hoy día. Mi familia y yo somos testigos de los milagros. Por eso es que estoy de frente a ustedes en este momento, porque es un milagro que Dios me ha permitido estar aquí en este momento. Y tantas sanidades que han pasado en nuestra vida. Y la encarnación de Cristo, niega los milagros, y la encarnación de Cristo, además de su sacrificio de expiación. O sea que Cristo, niega que Jesucristo se hizo, que Cristo, Dios, se hizo hombre, habitó en la tierra y murió por los pecados de la humanidad. Mire esto. Esto está negando, esta otra convicción niega el sacrificio y la encarnación de Cristo. Mire eso. Vamos a ver esta próxima como visión. Creo que esta es la número 4. Dice, teísmo limitado. ¿Qué es esto? Describe a Dios como la causa primera, un Dios personal, bueno y amoroso. Pero, según esta concepción, la comprobación de que el mal existe induce a pensar que Dios no tiene poder para dominarlo ni erradicarlo. O sea, Satanás existe y el Señor no tiene dominio ni parte sobre él ni nada de eso por el estilo. O sea, que yo estoy leyendo una palabra entonces que está errónea, que me dice a mí que el enemigo ya está, ya el Señor le aplastó la cabeza cuando en ese sacrificio de la cruz y cuando resucitó, exhibió públicamente a los demonios y los avergonzó. Mire eso. Y también me dice que va a echar en el lago de fuego a Satanás después del reino del milenio. O sea, que algo está mal. O esto está mal o la Biblia está mal. Pues yo no sé, hermano, pero yo le elijo la palabra de Dios, que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios que escrita, permanece para siempre. O sea, eso es lo que se va a cumplir, queramos o no. Pero así se va. Así será cumplida. Mire esto. Por lo tanto, Dios no es todopoderoso. Mire esto. Cuando la Biblia dice que Dios se le llama el Shaddai, el Dios omnipotente, el todopoderoso, sino que es de naturaleza, dice que Dios es de naturaleza limitada. Pues si fuese limitada, tendríamos un gran problema, porque ¿en qué esperanza nosotros tenemos? Si entonces esto está diciendo aquí que Satanás, el enemigo, es más poderoso que Dios, otras palabras. O sea, estamos fastidiados, literalmente. Dicen que el origen del universo se debe a un Dios finito. Wow, entonces, si un Dios finito, ¿y quién creó todas estas maravillas de las plantas, los animales, el ser humano, a su imagen y semejanza, con toda esa capacidad que, aunque está por el pecado de la desobediencia, muere físicamente y espiritualmente si no se arrepiente, si no acepta a Cristo como Señor y dueño de su vida? ¿Sabe? Yo me pregunto, ¿qué Dios entonces estamos predicando, estamos hablando? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? Si es de acuerdo a como dice esta como visión del teísmo limitado. Mira esto, la mayoría de esta como visión no creen que Dios haga milagros. Yo conozco una persona que me estaba diciendo, yo no creo que Dios está interviniendo en los milagros, que si esto. Y yo dentro de mí pensé, este es del teísmo limitado. Dice que creer en Dios y todo eso, pero lo pone el límite. Yo hace tiempito atrás, tenía una teacher que decía, no encierres a Dios en una caja. No lo pongas en una caja, ¿sabes? No le pongas límites a Dios. Dios es ilimitado, ¿sabes? Dios puede hacer como quiere, con quien quiere y como quiere. Pero tenemos que confiar en la palabra de Dios como está escrita. Eso hay que entenderlo. Él es soberano. Pero Dios ha establecido también lo que es su palabra también. Así que vamos con esto. O sea, los milagros siguen existiendo. Vamos con politeísmo. La creencia en muchos dioses, mire esto, puede surgir de la naturaleza. O sea, una de las 5 religiones más mayores a nivel mundial, que es el hinduismo. Esa gente tiene muchísimos dioses, hasta la vaca. Hasta la vaca para ellos es un dios. Le ponen la vaca primeramente antes que el ser humano. Mire esto. ¿Usted cree eso?
Eso es algo que tiene lógica, razonamiento, sentido. Ah, hermano, pero cada cultura, eso es su religión, hay que respetarlos y todo eso. Bueno, si vamos a volver otra vez por el mismo camino del respeto, no es que estemos burlando, no es que estemos haciendo mal, pero tenemos que advertirle a ellos, si tenemos la oportunidad, decirles que están mal, que solamente en Jesucristo hay esperanza. Ay, hermano, pero esa es su opinión. Hay que respetar todas las religiones. Bueno, hermano, está bien. No respeta. Ok, váyase por ese cuentito. Váyase por ese cuentito también. No hay problema entonces. Que la palabra de Dios dice que si usted ve que una persona está en mal camino y usted no le advierte, usted no es el atalaya, no le advierte, esa persona morirá en su pecado, pero la sangre la va a demandar de usted mismo, de su cabeza, la va a demandar. Así que... Si usted tiene la oportunidad de hacer volver a un alma a los pies de Cristo, hágalo, olvídese de la religión, olvídese del resto. Aquí no somos religiosos, aquí somos hijos de Dios, fundamentados en la palabra de Jesucristo, de Dios, aleluya. Eso que estamos. Mire esto, ese politeísmo, el hinduismo es parte de esta como visión, el hinduismo. O también dice, o alguna vez fueron hombres que llegaron a ser dioses, que este es el caso de la secta de los mormones, de los santos de los últimos días, en la cual yo voy a hablar en otra cápsula diferente sobre esas diferentes sectas, religiones, todo eso, lo voy a incluir en otra, pero no hoy porque no tenemos el tiempo para eso. Éxodo 20, el 3 al 4 dice, no tengas otros dioses además de mí. O sea, que ese versículo de la palabra le metió un batazo directamente, ya cortó con esa filosofía. La palabra de Dios ya cortó con eso. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Éxodo 20, 3 al 4 dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, mire eso, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Apocalipsis 19, 10 dice, entonces caí a sus pies para adorarle. Mira quién se adora. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy, ese fue el apóstol Juan, cayó a los pies de un ángel, mire eso, y el ángel le dice, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, ¿a quién se le adora? No se le adora a nadie, se le adora al Padre, se le adora al Hijo, se le adora al Espíritu Santo, o sea, se le adora a uno solo, al Dios Trino. Al Dios Trino, eso solamente al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a ese solamente que se le adora. Lo sentimos por los demás, no, que si el de la iglesia de Roma, que si la reina del cielo, que si... No estamos hablando de eso, porque eso es algo inventos de hombres. Bueno, si es así, pruébeme entonces con la palabra de Dios, vamos a probarlo entonces, si es así, vamos a ver. O sea, la palabra dice que solamente hay uno que intercede por nosotros y se llama Jesucristo. Es el que intercede por nosotros y solamente a Él adoramos. Eso es todo. Además del Espíritu Santo, ¿verdad? Que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que intercede por nosotros ante el Padre, Jesucristo, en este caso. ¿Verdad? Ahí vemos cómo los miembros de la Trinidad ellos se relacionan uno al otro, pero es un solo Dios, claro está, hay que decirlo, un solo Dios. Seguimos acá. Ese fue el politeísmo, muchos dioses. Deísmo, la creencia de que Dios existe, pero no está involucrado con el mundo. Esta doctrina sostiene que Dios creó todas las cosas y estableció el movimiento del universo, y que ya no se encuentra involucrado en su operación, o sea que ya Dios... creó el mundo, pero ya no se mete en asuntos del mundo, ya se acabó esto, ya dice ahí, no, ya Dios, como si Dios estuviese hablando, ya creé los seres humanos, ya no me importa lo que vaya a pasar con ellos. No, y no es así, porque Él es un Dios personal. Él es un Dios que sigue interviniendo en la vida de sus hijos, aleluya. Solo esta, como visión dice, el deísmo, dice, solo se puede conocer a Dios a través de la razón y la naturaleza. Rechazan los milagros. Otra vez, mire esto. Filosofía humana, la razón, la naturaleza. No se puede conocer a Dios si no es por Él, sino a través de eso. Y rechazan los milagros. Ese es el deísmo. También parecido a lo que es el panenteísmo y el teísmo limitado. Todas estas cosas son muy parecidas. Son muchas que están siendo parecidas. Ahora, llegamos a la última, que se llama el monoteísmo.
el monoteísmo. Y con esta última es que yo voy a cerrar esta cápsula apologética de la defensa de la fe. Dios, yo creo que esta es la base. Este tema es la base de lo que es la defensa de la fe, de la apologética. Monoteísmo. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Dios interactúa con la creación de diferentes maneras y puede revelarse a los seres humanos a través de lo moral, la naturaleza, la razón o incluso mediante revelación directa, ya sea sueños, visiones, profetas o profecía, ángeles, voz interior o voz audible. O sea, no hay límites para Dios. La revelación final, pero la revelación final se encuentra ¿en qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. Se encuentra en la Biblia. ¿Ok? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Aleluya. Entonces, ese es el método donde Dios nos ha hablado más directamente, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Aleluya. Y es donde más podemos conocer a Dios día tras día. Aleluya. Cuando oramos, cuando meditamos en su palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mira qué cosa preciosa de cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hablado en estos últimos tiempos. Aleluya. El monoteísmo, o sea que llegamos ya a la verdadera cosmovisión. Pero eso no es todo. El monoteísmo no solamente tiene el cristianismo, tienen tres religiones. Tiene el judaísmo, tiene el islam y tiene el cristianismo. Pero, aunque las tres son monoteístas, solo una tiene la verdad total. La otra es una media verdad y la otra es una mentira, es un engaño. Empezamos con, dice, mire esto, Proverbios 14, 12. Dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué pasa? Vamos a ver si el Islam, pero yo creo el Islam. Alá es Dios, dicen. Si usted hace una búsqueda profunda, el Dios Alá, también se le conoce en la Biblia como el Dios Baal, el Dios de la luna. El Dios Alá no es el Dios personal, no es Jehová, Dios de los ejércitos, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Alá es un ídolo de muchos ídolos que habían en el Islam y que Mahoma destruyó muchos ídolos, solamente dejó uno solo, dejó Alá. Y a esa figurilla, a ese ídolo, muchos musulmanes no saben eso y piensan que están adorando al Dios del cielo, pero están adorando a un Dios falso. Adicional a eso, Jesucristo, el Islam no cree que Jesucristo sea Dios. Así que solamente fue más que un profeta. Y no el mayor de todos, sino que el mayor de los profetas del Islam dice que es Mahoma. Ellos dicen, no, Mahoma es el profeta mayor y Alá es el único Dios. A ese nivel llega. Pues noticias tengo para los del Islam. Y eso es un tema que hay que abarcarlo muchísimo, pero esto es algo sencillo. Estamos hablando algo por encimita. El Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, no es Alá. Y Jesucristo es Dios, no es solamente un profeta, es Dios encarnado. Aleluya. Por lo tanto, el Islam automáticamente queda descartado. El judaísmo, ¿qué pasa con el judaísmo? Tiene una media verdad, le falta la mitad. Tiene el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Le falta lo más importante, le falta Jesucristo. Le falta el nuevo pacto. Sin Jesucristo, por más y es el pueblo de Dios, actualmente está la iglesia, que es el pueblo de Dios, y los judíos forman el pueblo de Dios también, pero
Dios va a tener un plan para ellos en el futuro cuando la iglesia sea arrebatada. Van a haber oportunidades de ellos para salvación y que ellos reconozcan a Jesucristo. Ahora mismo un judío que lamentablemente, por más que siga esas tradiciones religiosas y sea una buena persona y todo eso, si no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, lamentablemente no va a ser salvo. O sea, ¿por qué? Porque como dijo Jesús en capítulo 14 de Juan, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, y eso no es mentiroso. O sea, cuando dicen no es nadie, es nadie. ¿Sabes? Tenemos que entender que a través de Jesucristo solamente se llega al cielo, se llega al Padre. Sin Jesucristo no te vistas que no vas en ningún momento. O sea, que hay de todas entonces esas tres religiones pertenecientes a la cosmovisión de monoteísmo, del monoteísta, solamente el cristianismo sobresale. ¿Por qué? Porque ahí tienes a Jesucristo. Pero el cristianismo bíblico, de la Biblia, no es el puesto por los hombres, no es nada de idolatría, no se adora a nadie más, no, solamente a Jesucristo. Ese es el cristianismo bíblico, literalmente. ¿Sabes? Y ya con esto cerramos esta cápsula. Se ha extendido un poquito el video, pero damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra de manera de enseñanza en este momento. Te pido que aquellos que no te conocen o no conocen sobre este tema a través de esto puedan reconocerte como Señor y Salvador, y si no están firmes en ti, se puedan afianzar en la fe, se puedan estar calientes para que cuando suene la trompeta estén listos, apercibidos sus oídos para poder volar contigo y irse de este mundo impío para ser salvos de la ira venidera que debe venir sobre los moradores de la tierra. Te doy gracias, Señor, a aquellos que les ha tocado este mensaje. Te pido que se arrepientan, entreguen su vida a Jesucristo y puedan ser salvos en esta bendita hora. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Cristo viene, hermano, no se duerma. Dios viene pronto. Maranata, Cristo viene. Aleluya.